de la 4T, un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Buenas tardes, hoy es jueves de programa de Ecos de la 4T. Con mucho gusto les damos la bienvenida a todos los que nos ven y nos escuchan. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital del estado de Jalisco. Convencidos de que ahora, si alguien tiene algo que hablar o que decir, este es el mejor momento. Su servidor en la conducción, Jerónimo Flores González, les agradece que nos sintonicen y desde luego también quiero aprovechar para saludar a nuestros compañeros de la producción, Jorge, David y Pamela, y desde luego agradeciendo la generosidad de todo este equipo de trabajo que este día está poniendo lo de su parte para hacer posible este programa. Para este programa hemos preparado información sobre temas que consideramos muy importantes y que pueden resultar de interés para usted. Ahora vamos con ustedes en este programa a analizar la reforma en materia electoral que ha sido propuesta por el presidente del país y enviada a la Cámara de Diputados, y hemos invitado a un especialista sobre este tema, amigo y parte de Ecos de la 4T, al doctor José Alfredo Plasencia García. También abordaremos el nuevo esquema de créditos para la adquisición de vivienda que ha venido implementando el Infonavit, por lo que contaremos con la participación del maestro Alejandro Galván Esparza, amigo y parte de Ecos de la 4T. Y no puede faltar la sección de la caricatura de la semana, con nuestro buen amigo y parte también del equipo de la 4T, el monero Júpiter. Como pueden ver, pinta para hacer un buen programa, así de que lo invitamos a que se quede con nosotros. Iniciamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros y ya contamos con nuestro invitado. Un invitado que además de considerarme su amigo, pues me siento honrado de que forme parte de los que vamos a estar colaborando en este espacio de programa de Ecos de la 4T. Está con nosotros el doctor José Alfredo Plasencia García. Vamos a comentar con él, analizar con él la iniciativa de reforma electoral que recientemente acaba de enviar el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. Nuestro invitado es abogado egresado por la Universidad de Guadalajara, también es catedrático en la Universidad de Guadalajara y tiene un doctorado de la Universidad del Estado de Nuevo León. José Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Jerónimo, gracias por la invitación y el espacio para podernos comunicar con quienes deseen conocer en qué consiste la iniciativa enviada al Congreso de la Unión por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y diversos tópicos que esta iniciativa, después me atrevería a decir una iniciativa de reforma a la Constitución y a otros cuerpos normativos en materia electoral que, por eso digo, me atrevo a decir, no había ocurrido desde 1976-77, cuando don Jesús Reyes Heroles, en aquel entonces, así se establece en la historia del país, en la historia política,
que le fue encargada por el entonces presidente José López Portillo a don Jesús Reyes Heroles, y él lleva a cabo esa propuesta al presidente para que se complementaran la Cámara de Diputados o la Cámara Baja, que está conformada ahora por 500 diputados, diputadas, y en aquel entonces pues aumentar a 100 diputados plurinominales más, y entonces por eso que esta se considera una reforma pues prácticamente después de 40 años, 45 años podríamos decir, es una reforma de mucho peso desde aquel entonces a la fecha. Oye, José Alfredo, el actual momento, en mi opinión, como parte de este programa, el propósito, lo acabo de señalar, es que el que alguien tenga algo que decir o hablar, es el momento. Vamos hablando. Claro que sí. Y quisiera empezar, ¿cómo ha venido evolucionando en nuestro país? Separar la cuestión del avance democrático hasta el momento, cómo se ha transitado y cómo podemos actualmente evaluar ese proceso democrático del país. Pero también, por otra parte, me llama la atención la manera como en nuestro país se han venido desarrollando o haciéndose cargo de cada elección en nuestro país. Porque, pues primero, quien organizaba las elecciones era un ente interno que pertenecía a la Secretaría de Gobernación. Luego se da el paso siguiente a la construcción de un órgano electoral particular. Nace el IFE, el Instituto Federal Electoral, ya hablando de fechas más recientes y en sí de organismos que han estado a cargo de desarrollar las elecciones en nuestro país. Y luego que recientemente cambió, no nada más una letra, que pasó del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral. Entonces, esta actual reforma, ¿la consideras que va encaminada precisamente a que logremos transitar a un verdadero Estado democrático y a que finalmente también exista una autoridad que se encargue de hacer elecciones totalmente imparciales, sin que tenga que intervenir un partido único o el gobierno en turno? Bueno, yo creo que la letra sí importa, ¿no? Pues tenemos un abecedario de la A a la Z. Entonces, cuando se propuso que se cambiara el nombre a la Procuraduría General de la República por Fiscalía General de la República, pues fue no solo una letra, una palabra, ¿no? De Procuraduría, Fiscalía, etcétera. Yo pienso son modas que en el derecho comparado, si nosotros advertimos, por ejemplo, la creación de figuras de seguridad y justicia en otros países, incluso latinoamericanos como Chile o Brasil o Argentina, pues, dicen muchos que critican la letra, pero la letra importa. Como en una canción, la letra importa. Déjame decirte y decirles que México ha sufrido transformaciones en el ámbito político electoral. Ya había mencionado 1977 con don Jesús Reyes Heroles. Sin embargo, hubo un resquebrajamiento democrático en 1988 cuando Carlos Salinas de Gortari se dice que le robó la presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Previo a eso, Cuauhtémoc Cárdenas tenía ya preparado un grupo
de los que ahora gobiernan o forman parte de la Administración Pública Federal con Andrés Manuel López Obrador, que en aquel entonces, en 1988 a 1990, conformaron el llamado Frente Democrático Nacional. Y mujeres y hombres pelearon por la democratización de este país, que después de 28 años lo lograron con Andrés Manuel López Obrador, pero se dio un espacio en el ámbito de la administración de Carlos Salinas de Gortari de abrirse, no le quedaba otra. Si fue por presiones internas o internacionales, bueno, pues esto lo dicen algunos críticos o analistas políticos de aquel entonces y muy pocos de ahora, porque la juventud no quiere leer sobre la historia política, económica y social de este país. Ese es un grave problema de la juventud de hoy. Y lo digo porque soy maestro universitario y lo advierto en mis alumnas y mis alumnos, a quien yo promuevo y los impulso a que lean historia política, económica y social de México. Sin embargo, tienes toda la razón. Antes de 1988, en México funcionaba un tribunal federal, el TRICOEL, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que se diseminó en todas las entidades federativas, como ahora los OPLs, ¿no? Pero era un tribunal contencioso electoral en la cual, como tú bien lo dijiste, intervenía el secretario de Gobernación y pues se veía la mano negra ahí del gobierno. Se omitió eso con las propuestas que le hicieron el Frente Democrático Nacional a Carlos Salinas de Gortari y a su primer aliado del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Ceballos, a quien, por cierto, la historia lo conoce como la ardilla, ¿no? Y me preguntan mis alumnas y alumnos, ¿y por qué le decían la ardilla? Pues porque no salía de los pinos, ¿verdad? Y a las ardillas pues les gusta andar en los pinos. Bueno, pues es un chiste, un mal chiste quizá, pero Diego Fernández de Ceballos, un hombre muy preparado, y Carlos Salinas de Gortari llegaron a un punto perdón, en el cual dijeron, pues vas a tener que abrir los espacios para escuchar a estas personas opositoras y tienes que abrirte porque la presión internacional va a estar sobre de ti. Y sí, en aquel entonces se dice que Estados Unidos, Canadá, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo presionaron para que el presidente Carlos Salinas de Gortari en aquel entonces abriera el diálogo. Se abrió, le propusieron crear un organismo que organizara las elecciones, que ya no fuera la Secretaría de Gobernación, que ya no interviniera la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, se quedó con una representación, pero con voz, pero sin voto. Se creó el Instituto Federal Electoral, que encabezó, desde mi punto de vista, el mejor presidente que ha tenido el Instituto Federal Electoral en aquel entonces, a José Goldenberg Karakowski, y que no ha sido superado por nadie, ni por este último, Córdoba Vianello. Se propuso que se llevara a cabo una reforma para crear un tribunal electoral federal que organizara, que el IFE ahora INE organizara las elecciones y el tribunal las calificara, pero sin la intromisión de nadie, que fueran elecciones transparentes, limpias, que no hubiera fraudes, que se resolvieran de una manera pronta y con justicia. De hecho, me atrevo a decir que en México el único órgano electoral que no tiene rezago judicial es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las salas que componen en las 5 circunscripciones y las salas especiales de este Tribunal Electoral de la Federación. Entonces, sí, se vino una serie de modificaciones constitucionales, se crearon nuevas leyes, se incluyó en el Código Penal Federal los delitos electorales, se creó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral,
El IFE abrió en sus facultades y atribuciones la figura de inspección, de auditoría a los partidos políticos por la administración de dinero público para sus actividades ordinarias y específicas. Lo que ahora con la reforma ya el presidente ha propuesto que ya no, solamente para las elecciones, o mejor dicho, para las campañas. Entonces, ahorita lo vamos a hablar. Esta situación, Jerónimo, nos ha llevado a construir de 30 y de 25 años a la fecha instituciones importantes que han tenido problemas internamente, tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con un pataleándose el poder abajo de la mesa, y lo que ya conocemos y se ha vislumbrado, que han tenido ellos mismos o por alguien de arriba poner orden, o se calman o va a ocurrir esto. Entonces, sí ha habido transformaciones. Yo no digo que esta, la del presidente Andrés Manuel, vaya a ser una transformación que se quede. Generalmente, cada década o cada 2 o 3 décadas viene un cisma, y este cisma, el que ya hemos visto con anterioridad, antes del 2018, se dice que hubo fraudes en el 2006, 2012, por parte de una autoridad que evaluó esos fraudes, que fue el IFE, ahora INE, y que bueno, pues no solamente lo digo yo, sino que hay analistas de mucho peso en México e internacionales que han establecido que México sufrió dos, como lo dice Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Dos presidencias de la República espurias, y que ahora lo que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que no siempre van a gustar las iniciativas de reforma porque no pueden ser a modo, sino que ellos están pensando en un ámbito altamente democrático. Permíteme, a ver, José Alfredo, se logró pues la creación de organismos independientes, ciudadanos, ahora con el INE, y lo mismo también dentro desde la jurisdicción electoral, tener un tribunal que se ocupe. Y acaba de cumplir 25 años. 25 años. Y también, como bien dijiste, se logró construir todo un andamiaje legal, jurídico. Sí. Precisamente ahorita, en esta propuesta que hace el señor presidente del país, va muy específicamente dirigida a tratar de cambiar de manera sustancial, de manera importante, ese andamiaje legal, y también el quehacer de las autoridades electorales. En esta reforma, partiendo precisamente de esos dos puntos que te comento, en qué radica la importancia tanto en la reforma, ese andamiaje legal, jurídico, como con relación a las instituciones, en este caso el INE y el Tribunal Federal, el Tribunal Electoral. Bueno, la reforma constitucional en principio establece, la que propone Andrés Manuel López Obrador, es disminuir de 128 a 96 senadores, sí. Pero déjame decirte que hace 34 años Carlos Salinas de Gortari promovió que subiera a 28 senadores más y tuviéramos pues un cuarto de senadores más por la vía de la minoría, ¿no? Aquellos senadores que sacaron el mínimo de votos, pero que superaban a otros, sí, para poderlos incluir. Yo lo considero esto como un premio que Salinas de Gortari dijo, pues vamos ampliando un poco el Senado para darles oportunidad a aquellos que no alcancen
o sea, rebasen el tope de mínimo de votación, pero que alcancen una representación. De ahí que está el número de 128. Por eso está 128 y que la quieren reducir ahora a 96. A 96, que 3/4, ¿no? Que eso, bueno, pues representan ahorros, pero al fin de cuentas son ahorros, pero que no son sustanciales para poder solucionar los problemas del país. La otra, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Actualmente eso es una Cámara que está dividida en género femenino y masculino. Paridad de género. Por paridad de género son 250 diputadas, 250 diputados, y que se trata con esta reforma de ya no ponderar a 200 diputados plurinominales, sino que se queden 300. Entonces desaparecería. Pues yo creo desaparecería. Sí, en caso de que las circunscripciones plurinominales, ¿no? Uh-huh. Que cada circunscripción, como son 5 en el país, cada una aporta 40 diputados. Entonces se está proponiendo que ya se elimine. Y que las diputaciones de mayoría relativa, pues que correspondan, mejor dicho, a la proporción de votos que en cada distrito obtenga cada fuerza política. A lo mejor se quedarían los diputados de mayoría relativa y el IFE, al que se le pretende cambiar el nombre con una letra, ahora llamarlo Instituto Federal Electoral y de Consulta. Se le va a agregar una letra. Se le va a agregar una C. Entonces, sí vienen este tipo de reformas a nivel federal, pero lo que me llama mucho la atención es lo siguiente. A ver, en el año 2014 se dio, y bueno, esa es parte de del estudio fundamental de mi tesis doctoral que presenté a la Universidad Autónoma de Nuevo León, en lo que muchos me decían es que no se va a aprobar la reelección legislativa en México. Y basado en encuestas, en un estudio estadístico, a mí me decía que sí. Y hubo un debate el día de mi tesis, que presenté mi tesis doctoral, y el jurado se desgarraban las vestiduras más que Madero, y me decían, y si se levanta Madero, pues se va a levantar a aplaudir porque se va a aprobar la reforma electoral. Pero en todos les dije, no, yo voy por la propuesta de que haya reelección legislativa en diputados federales. Uh-huh. Pero lo demás, yo creo que de presidente y gobernadores no va a pasar. Pero pues, hay que ver qué propone los partidos, qué dice el Ejecutivo y qué aprueba el Congreso de la Unión. Y al final de cuentas se aprobó la reelección legislativa para senadores por un periodo más. Es decir, los que estén 6 años pueden estar otros 6 años, pero no es en automático. Siempre y cuando el partido político que los postula, los vuelva a postular y ganen la elección con los votos de los ciudadanos de la República. Entonces, también se aprobó aumentar, de un periodo de 3 años hasta otros 3 periodos más a diputados federales. O sea, hasta 12 años pueden ser. Bajo el mismo mecanismo, que no es en automático, tienen que postularlos de nueva cuenta para la próxima elección sus partidos y que ganen en las urnas. Y luego se vino para los estados conforme lo establece el 116 constitucional, y los diputados locales también pueden ir hasta por 4, bueno, la primera ocasión y por otras 3 veces más, es decir, hasta por 3 años cada uno, complementando 12 años, si es que también votan por ellos. Y para municipios, por una sola vez consecutiva. Por eso fue muy en la pasada elección, o el proceso, fue muy comentado lo de Pablo Lemos. Que Pablo Lemos pues ya va a llevar 3 y todo. No hay. Me atrevo a decir que hay una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación donde dice, si se postula en otro municipio, no es una postulación consecutiva después de la que ya cumplió, en este caso hablando de Pablo Lemos. Por eso el tribunal les dio palo a todos los demás que impugnaron y lo ratificaron como candidato al municipio de Guadalajara. Y bueno, como dice la viejita, esa es otra historia, ¿no? Entonces, sí, efectivamente ha habido
cambios constitucionales sustanciales que nos permiten prever ahora también qué magnitud puede tener esta, y algo muy importante que quiero comentar es que creo que al mandar en paquete esta propuesta fue un error, porque como que agarraron todo y cámbiale y quítale y ponle y diles y quita los OPLs de los estados de la República, y entonces creo que pudo haber sido gradual, que no haya sido como dicen, bloque. Y ya lo dijo Ricardo Monreal, el líder del Senado de la República, que bueno, es importante escuchar a todas las voces, es importante saber qué piensan, y por tanto pues la otra, la oposición conformada por el PRI, Acción Nacional, el PRD y hasta MC están proponiendo otra forma, una contrarreforma. José Alfredo, me detengo en el punto de la propuesta para que los integrantes de los órganos, tanto el INEC, pues si llegara a pasar como del Tribunal Jurisdiccional, sean elegidos por voto directo de la ciudadanía. ¿Cómo te parece ese punto? Bueno, de momento causa una impresión. ¿Cómo es posible? ¿Están deschavetados? ¿O de dónde traen esas ideas? ¿O por qué lo proponen? Porque simplemente nos hemos acostumbrado a la forma en que se han manejado las elecciones en México. En Estados Unidos, para elegir, voy a mencionar un cargo, a un fiscal de distrito, sí, pues es a través del voto de la ciudadanía, de su distrito, de su condado, de la comarca o como le llamen allá. Claro. Aquí le decimos municipio. Sí. Entonces, no hay nada de qué asustarse ni de qué espantarse. Y me vas a dar la razón. Hay regidores de los principales ayuntamientos de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara que no viven ni en su municipio, para el cual fueron electos. Por ejemplo, hay regidores en Guadalajara que viven en Zapopan o que viven en Tlaquepaque, en Tonalá o Tlajumulco. Ajá, zona metropolitana. Y no conocen Guadalajara. No conocen Guadalajara. Es más, Guadalajara fue cambiada de zonas en 1994-95 cuando gana el Partido de Acción Nacional con Col Carabias la presidencia municipal de Guadalajara. Y ese sector, Hidalgo, Reforma, Libertad y... a ver, ¿qué es? Hidalgo, Libertad... Juárez. Libertad y Juárez. Fueron cambiados por zonas. Que la zona Minerva, la zona Huentitán, esto... Bueno, ahora, hay que aprovechar. La propuesta del presidente también estriba en que, que haya reducción de diputados locales, que desaparezcan las OPLs, o sea, los institutos electorales de los estados, que los partidos ya no reciban administración o recursos públicos ordinarios ni específicos, ni que sean permanentes, y que solamente cuando vaya a haber elección, pues órale, aportarles, ¿no? Para su promoción de campañas, etc. Pero hay otra cosa también, que los municipios tendrían que adecuar sus zonas o crear zonas. No vamos a comparar, por ejemplo, un municipio de Jutla que tiene 2020 habitantes con un municipio como Guadalajara que tiene más de 2.800.000 habitantes, claro, y que diariamente recibimos hasta casi 4 millones. Sí. Porque vienen a trabajar, estudiar esto y lo otro de otros municipios y se saturan los servicios públicos, que ese es otro tema que luego hablaremos. Pero esto es importante porque si hay personas que viven en Guadalajara, que conocen su calle, su manzana, su colonia, su barrio, y que están vinculados y que tienen aceptación social, pues que esa y otra, y que tengan un perfil idóneo, ¿no? Porque digo, sí importa que
aunque sean autodidactas, pero que lo demuestren y que se interesen no solamente por la cuestión social, sino por la cuestión económica, política, de educación, de todos los aspectos. Digo, a lo mejor a una persona es mucho pedir, pero yo sé que sí existen. Pero ¿cómo vas a hacer si tú vives en San Martín Hidalgo y vienes con todo el derecho que te existe por derechos constitucionales y electorales y ciudadanos, ser regidor en Zapopan? Pues no conoces Zapopan. Oye, José Alfredo, me detengo también en el tema del financiamiento público a los partidos políticos, que va a ser desde luego, en mi opinión muy personal, una inquietud, por supuesto, de los partidos, sobre todo de oposición, en centrar mucho la atención en ese tema. Ya ves que, de acuerdo con la iniciativa de reforma, deberán únicamente acceder al financiamiento público en el año electoral, cuando vaya a haber elecciones. Nada más para campañas. ¿Eso lo ves positivo? Yo creo que sería un gran impacto para los partidos el dejar de percibir, porque tenemos conocimiento y en todo México operan otro tipo de grupos que se infiltran, que de una manera ilegal financian a precandidatos, precandidatas, a candidatos, candidatas. O sea, se ve la mano de lo que denominan el crimen organizado, ¿no? Y bueno, pues ellos sí están organizados. Pues por eso les llamaron así. No sé quién les llamó así, pero dio en el clavo. Esos sí se organizan. Y el gobierno resulta que no está organizado para hacer frente a este tipo de situaciones que incluso llevan a causar muerte a candidatos, candidatas, sí, muy lamentable, o a personas que incluso están desempeñando un cargo público como diputados o como presidentes municipales, de los cuales aquí en Jalisco tenemos conocimiento. Yo creo que todos los partidos deberán entrar a un diálogo muy abierto, como lo ha establecido Ricardo Monreal, y creo que hay como lo ha habido desde que inició esta legislatura a nivel del Senado y a nivel de Cámara Baja. Creo que ha habido apertura por parte de Morena. ¿Por qué? Es importante escucharlos. ¿Por qué? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que se viene si se deja de financiar a los partidos políticos? Bueno, pues en ocasiones hay mentes que se dejan doblegar y ya vimos las consecuencias. No, sin lugar a dudas es un gran reto el que se cuide, que no haya pues dinero proveniente de actividades de otra índole o de infiltración en el financiamiento de los partidos políticos. Oye, José Alfredo, a raíz de que se presenta esta iniciativa por el presidente, ha habido comentarios en el sentido de que quiere desaparecer al INE y quiere desaparecer al tribunal. Con respecto a la reforma, en el sentido que va, ¿qué opinión te merece? Bueno, en primer lugar, el Instituto Nacional Electoral, lo que está proponiendo el presidente no es desaparecerlo, sino que los consejeros sean electos a través del voto popular, pero los candidatos deben ser propuestos por el Senado. Hay algo que allí no me cuadra bien. ¿Por qué los tiene que proponer el Senado de la República? ¿Se corre el riesgo de caer en los No, pues vamos a caer en el mismo vicio de los grupos, de que yo pongo a los míos, tú pones a los tuyos, y etcétera, etcétera. Ahora bien, el presidente no está pugnando por desaparecer al tribunal tampoco. Como en Estados Unidos y algunos otros países, si mal no recuerdo también en Canadá y en Europa, hay países que el sistema para que las personas integren órganos
importantes para cada estado puedan ser electos a través de el voto ciudadano, el voto popular. Es decir, los magistrados electorales, todos sabemos cómo han llegado. Llegan por cuotas, que el PRD pone 1, que el que está mero arriba pone 5 y que el otro 2 y se hace una repartición, Sí. o el repartidero ahí, ¿verdad? Sí. Y dicen que no hay injerencia, pero claro que sí la hay. Pues hay gentes que no me consta, pero los he visto comiendo, desayunando en restaurantes en la Ciudad de México, y no creo que estén hablando de cómo les fue el fin de semana, ¿verdad?, con sus familias, sino que están cabildeando y decir, oye, yo pongo a este, tú pones a este, o dime cuáles son los tuyos, y todo cuadra. Oye, José Alfredo, por último, uno de los motivos, en la exposición de motivos, uno de los argumentos es que se busca garantizar la libertad del voto de los ciudadanas y los ciudadanos y al mismo tiempo hacer posible que alcancemos la maduración en nuestra democracia. Y el mecanismo pues es que con esta reforma se alcance ese propósito y también terminar con los fraudes electorales. Porque como lo comentabas en una de tus intervenciones, pues hay en la parte de la población la idea de que tanto en 1988 y luego ya más reciente, tanto en el año 2006 como 2012, pudo haber estado ahí la sospecha del fraude y eso me parece que no nos conviene. Y déjame decirte, no fue una sospecha lo del 2012 con Peña Nieto, porque sí operó con Monex para poder financiar su campaña. Ahora me voy al 2018. No, pues, si tienen la sospecha en el gobierno federal que el presidente del INE y algunos consejeros operaron en favor de otro partido político en el 2018. Y bueno, pues este tema da para mucho más. Espero que en otra ocasión podamos con todo seguir gusto comentando. Yo nada más voy a donde me invitan, ¿eh? Por supuesto que aquí, José Alfredo, eres de casa y siempre serás bienvenido. Muchas gracias, Jerónimo. Un deleite escucharte. Muy amable. Muchas gracias. Y a todos tus seguidores, un saludo y bueno, pues ya nos veremos pronto. Muchas gracias. Terminamos este programa el día de hoy. Recuerden ustedes que todos los jueves de 6 a 8 Ecos de la 4T. Gracias.